a esta altura, hay cosas que yo voy a dar por hecho. No me voy a detener a explicarle lo que es la función cero, coseno, de voy a pasar eso de largo. Porque tenemos que meterle cuarto. Ahora vamos a meter quinto. Ustedes entiendan que a esta altura hay pasos que ya tenemos que, si queremos aprender a correr, ya cateamos. Ya nos paramos con el andador, ya nos agarramos las manitos, empezamos a dar un primer pasito, ya ahora tenemos que empezar a caminar por nuestra cuenta. Y ese caminar por nuestra cuenta toma tiempo agarrar el ritmo. Entonces, lo que necesito, independientemente si esté viniendo o no, hay gente que no viene a clase, no viene a IET por distintas razones, pero igual estudia aparte. A eso me refiero. Entonces, no esperen, cuando yo les doy el ejercicio, no esperen a que yo haga la resolución o les llegue la pauta, porque así no van a aprender. ¿Ya? Son muy pocas las personas que aprenden solamente visualmente. Yo creo que en un universo de 20 personas, máximo 2 personas aprenden visualmente sin hacer nada. Yo he visto muy pocos casos, sobre todo en acá. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ya hay cosas que yo voy a pasármelas por alto, no me voy a detener tanto en la significación porque ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver, ¿no es cierto?, un replanteo de qué entendemos por fuerza. ¿Ya? Vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es el diagrama de cuerpo libre, el famoso diagrama de cuerpo libre. Y esa materia la van a, en la carrera, van a seguirla viendo. Se ven después, si ustedes pasan de técnico, pasan a construcción, se ven todos los ramos de construcción. Se lo digo yo porque le estoy haciendo esos cursos a mis niñas del último año. También usamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, estos son los fundamentos de algo que ustedes también van a seguir haciendo. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo usar las ecuaciones de equilibrio, las 3 leyes de Newton, ¿no es cierto?, que en realidad estamos viendo solamente 2. Y vamos a hacer un repaso de los ejercicios de la guía sumativa, ¿ya? Depende del tiempo que nos quede. Nos queda una ayudantía donde vamos a ver diagrama de cuerpo libre y momento, ¿ya? Entonces, dice, dentro del sistema de estudio que hemos hecho, ¿no es cierto?, a la fecha, para con las 3 leyes de Newton y la álgebra de vectores, podríamos plantearnos las siguientes preguntas. Isaac Newton, ¿inventó la fuerza de gravedad o la descubrió? La descubrió, ¿no es cierto? De una otra forma, la fuerza de gravedad siempre ha sido una fuerza parte de la naturaleza, y que ha estado ahí siempre. Lo único que hizo fue hacer los experimentos suficientes para darse cuenta que la aceleración de gravedad es igual a 9,86 segundos cuadrados. Y establecer una serie de principios, ¿no es cierto?, que cambiaron la forma en que nosotros veíamos el mundo. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la clase anterior, tanto René Descartes, que definió el sistema cartesiano, como Isaac Newton, cambiaron la historia de la humanidad. ¿Sí? Son adelantos que en realidad son puntos de inflexión en la humanidad, pero de ahí no podemos volver a ver el mundo de la misma forma. ¿Ya? Entonces, en la naturaleza están presentes las fuerzas de empuje, normal, tensión. Todo esto en la mecánica newtoniana. ¿Ya? No existen los vectores como tal, ¿no es cierto? En el fondo los vectores son abstracciones, son modelaciones matemáticas que nosotros hacemos. Lo que René Descartes hizo, ¿no es cierto?, fue definir un sistema de referencia, ¿no es cierto?, con trillas, con unidades de referencia, para llevar, ¿no es cierto?, un problema tridimensional al plano. Y aún así podemos predecir fenómenos físicos, ¿no es cierto?, experimentar y usar ecuaciones matemáticas para el diseño y estudio de los procesos físicos. Como vimos en clases anteriores, la fuerza se define como el resultado de la interacción entre dos cuerpos, esa es una definición, o entre un cuerpo y su ambiente. Teniendo esta definición en mente, analice un instante y responda a la fuerza como tal. La fuerza como tal, ¿se tiene o se aplica? Se tiene. Ahí dice se tiene. ¿Quién más dice se tiene? ¿Qué le levanta la mano que cree que se tiene? 1, 2. ¿La fuerza se tiene o se aplica? Se aplica. Se aplica. ¿Sofía? Muy bien, se aplica. Pero ¿qué nosotros decimos en el lenguaje común? Esa persona tiene fuerza. ¿Qué fuerza que tiene esa persona? ¿Se fijan cómo hacemos un mal uso del lenguaje? La lengua cristiana para decir que una persona es capaz de aplicar una fuerza. Vuelvo al ejemplo. Cuando el deportista, ustedes, nosotros estamos entrenando con mancuernas y la sostenemos, ¿no es cierto?, en esta posición, la mancuerna parece relativamente liviana. Pero basta que la mancuerna, yo haga esto, la eleve 90 grados y pareciera como que se volviera más pesada. Pero no es que yo me haya vuelto más débil o la mancuerna se haya vuelto más pesada. Lo que estoy generando es un brazo palanca que hace que mi hombro trabaje. Estoy generando momentum. Entonces,
La fuerza es una capacidad que se aplica. Yo no tengo un límite de fuerza, yo soy capaz de aplicar una fuerza. Veamos un ejemplo mucho más duro. Cuando un auto derrapa, por ejemplo, en una calle escarchada, en una carretera con escarcha, con nieve, ¿no es cierto? Y termina siendo un trompito. No es que el auto haya perdido fuerza motriz, no es que el motor se haya vuelto más débil. Pasó y disminuyó la superficie de adherencia, de contacto entre el pavimento y los neumáticos. Entonces la fuerza de roce disminuyó. Al disminuir la fuerza de roce, tiene menos agarre del vehículo, ¿cierto?, de rato. Pero no es que se haya vuelto más débil. Entonces vemos cómo, ¿no es cierto?, mal utilizamos el lenguaje. Toda la vida hemos dicho que esa persona tiene fuerza. No, depende. Depende de qué, de dos cosas. Ya sea de la interacción entre dos cuerpos, ¿cierto?, como la fuerza de la acción y reacción, el martillo sobre el clavo, o entre un cuerpo y su ambiente, la fuerza de gravedad. Es más clásica, ¿cierto? Todos nosotros, todos los cuerpos que tienen masa, interactúan con el medio ambiente, en este caso el planeta Tierra. Todos son atraídos a la superficie de la misma forma, con una aceleración perfectamente vertical de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, teniendo esta definición en consideración, chiquillos, vamos a partir ahora con una visión un poco en blanco. ¿A qué me refiero en blanco? Ya hemos visto los tipos de fuerzas que existen, ¿cierto?, por las que vamos a trabajar. Que son cuáles. Dejémoslo en 3 porque la fuerza no se dijimos que no la vamos a trabajar. Entonces tenemos la de normal, la tensión y el peso. Tenemos 3 fuerzas con las que vamos a trabajar. Con esas 3 fuerzas, más las 2 leyes de Newton, la primera y la tercera, vamos a encontrar los distintos escenarios donde nos estamos moviendo. Con esos ingredientes, en ese caldo de cultivo, nos vamos a mover. Entonces, de ahora en más, chiquillos, cuando veamos un problema, nos den un problema a resolver, como el de la guía sumativa, que ya la tienen arriba, lo que tienen que empezar ustedes a ver es a identificar qué fuerzas están participando. Eso se llama abstraerse. En este caso, donde yo veo una corredora de fondo, en ese instantáneo le dieron el disparo, ¿no es cierto?, del inicial, vamos, ¿no es cierto?, está apoyada sobre una cuña metálica, ¿no es cierto?, por acción de la tercera ley de Newton, acción y reacción, ella sale disparada de fondo. ¿Qué hace que salga disparada de fondo? Su mismo impulso contra la cuña. ¡Pum! Sale para adelante. Entonces, fíjense incluso la postura del cuerpo, el lenguaje corporal. Fíjense cómo está agachada, apuntando como hacia arriba. Esa fuerza, en ese del abdomen, ¿no es cierto?, de la parte baja del abdomen, es este vector. ¿Qué otra fuerza está actuando? Su peso. Ella tiene que ser capaz de levantar su propio peso. Entonces, con esa fuerza en diagonal, no solamente se está acelerando hacia adelante, también tiene que ser capaz de contrarrestar su propio peso. Por eso los corredores de fondo salen como una especie de encorvado, pero no un encorvado como gato, sino como en una posición como diagonal, como flecha. Veamos esa instantánea del básquet. Tenemos 2 jugadores. En esa instantánea, en ese momento, tenemos lo siguiente. Tenemos este jugador que ya viene saltando, viene en caída, y tenemos un defensa, que al parecer no alcanzó a saltar, no alcanzó a defender. En esos 2 cuerpos tenemos que empezar a identificar qué fuerzas están actuando y verlas como vectores, ser capaces de llevarlas a estos diagramas. Veamos, el primer jugador, el de uniforme blanco, viene cayendo. Viene cayendo. La única fuerza está en el aire, suspendido en el aire, y no hay nada que lo sostenga desde arriba. La única fuerza que está actuando sobre él es el peso, la fuerza de gravedad. ¿Cierto? Lo está arrastrando hacia abajo. Cuando yo salto, cae. En cambio, el segundo jugador, defensa, al estar apoyado sobre la cancha, está actuando su peso y la normal. Estos 2 ejemplos, chiquillos, quiero que los entiendan como la esencia del diagrama de cuerpo libre, que es lo que se les va a pedir en la prueba. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una simplificación de un problema en donde ustedes solamente identifican las fuerzas que están. ¿Qué fuerzas? La tensión, empuje, peso y normal. Agreguémosle un momento. Ya que estamos viendo fuerzas, agreguémosle un momento que la vamos a poner mañana. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde vamos, chiquillos? Entonces el diagrama de cuerpo libre no es nada más ni menos que agarrar un sistema coordenado y colocar en el plano, en 2 dimensiones, todas nuestras fuerzas actuales. ¿Sí? Consultas con respecto a esto. No hemos visto nada matemáticamente nuevo. ¿Me consultas? Entonces,
Vamos a un ejemplo más simple todavía. Cuando tenemos la típica caja, ¿no es cierto? Tenemos la típica caja que está apoyada sobre una superficie, una mesa, un piso, lo que sea. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta caja? No hay una tensión, no hay un cordel tirando de la fuerza. Entonces está actuando en su centro de masa, está actuando el peso de la caja, y como está apoyado sobre una superficie rígida, la superficie le devuelve la normal. Acuérdense, por acción y reacción, toda la superficie devuelve, ¿cierto?, la misma fuerza que estoy aplicando. Por lo tanto, ese cuerpo, al estar en equilibrio, yo puedo garantizar que la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre él son igual a 0. Lo mismo acá. Tenemos ahora la misma caja, pero supongamos que está suspendida. Está agarrada en un cordel, una cuerda, un alambre, lo que quieran, un gancho. Y está suspendida a través de una fuerza de tensión. ¿No es cierto? Lo estamos sosteniendo en el aire. No hay nada que esté apoyado debajo de esa caja. Pero igual está actuando el peso. Por lo tanto, en el eje vertical positivo vamos a tener la tensión de la cuerda que lo sostiene. Y hacia abajo, ¿qué vamos a tener? El peso. Esto, chiquillos, es un diagrama de cuerpo libre. Esto es un diagrama de cuerpo libre. De una forma no es nada más ni nada menos que identificar qué fuerzas están participando. Colocarlas todas de manera ordenada en un centro coordenado. ¿Sí? Entonces, algunas consideraciones que debemos tener, ¿no es cierto?, de ahora en más. Todas las fuerzas deben estar en las mismas unidades de trabajo. Si el problema me da las fuerzas en newton y en libras, el resultado tengo que definir o lo dejo en newton o lo dejo en libras. Y las distancias para los momentos, los brazos palancas, tienen que estar siempre en metros. Por lo tanto, si en un problema me piden calcular un brazo, un momento, y me dan las distancias del problema en centímetros, lo tengo que convertir a metros. Segundo, se deben tener en consideración los principios que establecen las tres leyes de Newton, en realidad la primera y la tercera. ¿Ya? Entonces, la primera era que todo cuerpo en equilibrio tiende a estar en equilibrio, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La tercera ley de Newton es la fuerza de acción y reacción. La fuerza que aplica de un cuerpo A sobre un cuerpo B, el cuerpo B se la devuelve, cuerpo rígido, ¿no es cierto?, en la misma magnitud, pero en sentido contrario, con un negativo. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase pasada. Todas las fuerzas pertenecientes a un diagrama de cuerpo libre deben confluir, deben nacer a un mismo punto. Y ahí está la clave del problema, chicos. Porque ahí es lo que ustedes empiecen a visualizar. En los problemas no siempre va a estar claro dónde están los límites del sistema coordenado. Ustedes tienen que ser capaces de poder verlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso de la caja, ya sabemos dónde está nuestro centro coordenado. Justo ahí. En el centro de masa donde confluye el peso. Aquí, ¿no es cierto?, podríamos dejarlo ahí en la mitad, donde tenemos la tensión y aquí tenemos la línea de acción del peso. ¿Qué más? Solo los elementos que pueden tomar carga de corte y flexión pueden tomar cargas de momento. Esto es súper sencillo y chiquito. Vamos a tener, en la prueba les van a aparecer dos tipos de problemas. ¿Ya? Uno, me estoy adelantando un poco. Sí, me estoy adelantando un poco. Lo vamos a ver en la próxima día. Este punto lo vamos a ver en la próxima día. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de resolución que yo les propongo? Fíjense. Primero, visualizar e identificar las fuerzas que intervienen. Esto pasa por dibujar el diagrama de cuerpo libre. Chiquillos, de verdad, dense 5 minutos si son necesarios. Cronometrado. Dense 5 minutos para ver el diagrama de cuerpo libre. Para ver cuáles son las fuerzas que están aquí. Porque si no las ven, se les va a pasar una. Cuando lleguen a la parte matemática, les va a quedar la ensalada. Porque no les va a hacer sentido. Por último, me preguntan. Pero vean, dibujen el diagrama de cuerpo libre. Inténtenlo. Porque si no, no van a ver las fuerzas que están actuando. Segundo, identificar las leyes de movimiento de Newton que intervienen. De otra forma, estamos entre la primera y la tercera. Y algunos problemas conjuntos. Entonces, si me dicen que, por ejemplo, el cuerpo está en equilibrio, ¿qué significa eso? Que matemáticamente, por la primera ley de Newton, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. También puedo decir, ¿no es cierto?, que la sumatoria de momentos es igual a 0. Siempre que todo cuerpo esté en equilibrio, yo voy a poder trabajar con esta ecuación. Vamos a dejarla acá anotada porque la vamos a estar utilizando. Esto es el producto de la primera ley de Newton. Tercero, plantear las ecuaciones, lo que les estoy diciendo.
Y ahora voy a pasar a la parte que les decía que les que la. Entonces, este juego de ecuaciones, cuando estamos trabajando en un problema tridimensional, perdón, en el plano, son las con las que vamos a trabajar, no hay más. Por lo tanto, en nuestro problema vamos a tener dos tipos de problemas que nos pueden aparecer en la prueba. Dos. El primero es cuando nos aparezcan los tensores. Cuando nos aparezcan los tensores, solamente vamos a utilizar este juego de ecuaciones. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque un tensor, ¿cierto? Un tensor es un objeto relativamente liviano, de poca masa, pero de gran rigidez, perdón, de gran resistencia en su eje axial. Esto es un tensor. ¿Por qué está actuando? Porque hay un peso. Si no estuviese esa masa, estaría cayendo por su peso propio, y no tiene masa. Ustedes se fijan, los tensores son esas variquitas. Generalmente son de acero, ¿cierto? Porque con una pequeña porción de acero yo puedo sostener grandes cargas, ese es el poder del acero. Ahora, el nombre lo dice. ¿Qué pasa con los tensores? Los tensores están tomando tensión. ¿Dónde está apuntado, por favor? Sostenga la foto. Solamente este cable se transforma en tensor en el momento en que ella está empujando hacia allá y está empujando hacia acá. En el momento que ella suelta o se corta, ¿cierto? El tensor deja de trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un elemento que no tiene rigidez. Miren cómo cae solo. Este mismo cable recién estaba trabajando como tensor, pero no tiene la rigidez suficiente para traspasar momento. No es como el brazo palanca del camión. ¿Se acuerdan del problema que veíamos la vez pasada? No es capaz de tomar momento. Entonces, como no es capaz de tomar momento, ¿no es cierto? Vamos a dejarnos solamente con estas primeras dos ecuaciones. Entonces, para los problemas de tensores, vamos a tener que trabajar solamente con estas dos ecuaciones. Para los problemas de diagrama de momento, por ejemplo, un cobertizo, si queremos calcular cuál es el momento que se produce por una carga aplicada en este extremo del cobertizo, ¿no es cierto? Vamos a tener la rigidez suficiente para poder calcular eso. Y ahí vamos a trabajar con las tres ecuaciones. Más el momento. Entonces voy a tener acá dos ecuaciones, y acá voy a tener las tres ecuaciones. Chiquillos, estos son todos los tipos de problemas que van a aparecer en la prueba. ¿Ya? Nunca va a ser combinado. Por lo que acabo de repetir, porque un tensor, por nuestra definición, no es capaz de tomar un momento. No tiene la rigidez suficiente. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a un ejemplo. Miren, voy a dibujar ese problemita que está ahí arriba. Lo voy a dejar anotado por acá para que no resolvamos. Mide 2 metros y tiene una carga arriba de 100 newtons. Ya. Entonces, fíjense, la guía sumativa, hay dos tipos de guía sumativa. Esta es la guía sumativa para quienes su n es par y para quienes el n es impar. Impar 1, 3, 5, 7. Para los n impar, tienen que resolver esta configuración. Estos dos juegos de ejercicios nos dicen lo siguiente. El primero, un punto, nos dice dos fuerzas actúan sobre el gancho mostrado en esta figura. Una fuerza P y una fuerza P. Pensemos que es una hamaca. Pensemos que es una hamaca con dos cordeles, ¿no es cierto? Que está tirando de un gancho, ¿no es cierto? Un gancho anclado, empotrado, un muro de pino o de madera, como quieran ver. Determine la magnitud de la fuerza resultante y determine su dirección, o sea, magnitud, dirección y sentido, ¿no es cierto?, para esta configuración. Entonces, todos los impares, 1, 3, 5, 7, tienen que resolver ese juego de cosas. ¿Qué es lo que quiero que vean antes de la prueba para que no se equivoquen? Me pasó el año pasado que les di el problema y rebotaron hasta el techo. Siempre que yo trabajo con un vector, chiquillos y chiquillos, siempre que yo trabajo con un vector, cualquiera sea mi vector, puedo trabajar con dos ángulos.
el ángulo que esté con respecto a la vertical o el ángulo que esté con respecto a la horizontal. ¿Con cuál trabajo? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos me sirve. Si yo sé aplicar la función trigonométrica, acuérdense que por los dos voy a poder hacer la descomposición. Ahora, les pregunto, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el ángulo de trabajo para el vector P? Para esa fuerza P. ¿Cuál va a ser su ángulo de descomposición trigonométrica? ¿Qué le da? ¿El A? ¿El A o alfa? Alfa. Alfa. ¿No es cierto? Porque ese es su ángulo con respecto a la horizontal. Vendría siendo este, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuál es el ángulo de trabajo para el vector o la fuerza U? U, beta. Alfa. Miren lo que le estoy diciendo, chiquillos. Es un tiempito. Les acabo de decir que todo vector se trabaja con dos ángulos. El medido con respecto a la horizontal o el medido con respecto a la vertical. ¿Cuánto vale el ángulo medido con respecto a la horizontal? Alfa más beta, chiquillos. Alfa más beta. Tengo que hacer el valeo completo. Es desde este punto hacia allá. ¿Ya? Chiquillos, para que vamos para la prueba. Queda poquito. ¿Ya? Entonces, le estoy ayudando, una ayudita. Para la fuerza P trabajo con el vector, con el ángulo alfa. Para la fuerza Q trabajo con el ángulo alfa más beta. Profe, que a mí se me acomoda trabajar con el ángulo con respecto a la vertical. Bueno, agarra el alfa, le suma el beta y se lo resta a 90 grados. Y va a obtener el complemento. 90 grados. Segundo problema, ahí tengo el primero que le estoy diciendo. Solamente el problema de tensor. Sí, estos son problemas, así van a ser los problemas que le van a hacer la prueba. No es el mismo, pero muy parecido. Segundo problema, otro poquito para la prueba. Se está diseñando un anclaje de fundación, el cual tendrá como finalidad soportar los vientos que trabajarán atracción, o sea, en tensión, ¿cierto? Como tensores, ayudando a sostener una torre de telecomunicación. Para la configuración indicada en la siguiente imagen, calcule el momento generado por la fuerza F aplicada en el punto de conexión B. O sea, tenemos un tensor que ya está trabajando, sabemos que está trabajando en tracción. Ya no estamos trabajando con el tensor en sí, estamos trabajando con el vector que transmite esa fuerza. Lo que nos están pidiendo calcular es el momento que se produce en este punto con respecto a la fuerza aplicada en B. Fíjense, imaginemos el sistema de fundación. Acá tenemos un pollo o una losa, como quieran derribar. Tenemos una conexión de una pletina, ¿no es cierto?, anclada con 4 planos de anclaje. Y tenemos un perfil de acero estructural soldable que tiene esta configuración, ¿cierto? Es como una patita. ¿Qué está tratando de hacer el tensor? Está tratando de arrancar, de tirar, ¿no es cierto? Por eso las torres cuando se mueven esto, tratan de tirar del viento. Esa es la función de los vientos. Por lo tanto, esa tensión, la torre de abasto, producto del sismo, el viento sobre todo, ¿no es cierto?, va a generar un momento. Ya, yo necesito que ustedes con la mano derecha resuelvan cuál es el momento que genera esta fuerza con sus componentes. Lo expliqué la semana pasada, cómo trabaja esta fuerza con respecto al punto A. En el punto A, con respecto al punto B. Nos están dando las dimensiones. Ya, aguanten acá. Fíjense, si ustedes tienen el N impar, dedíquense a hacer esta guía. Dedíquense a hacer esta guía, su guía. Luego, cuando ya la tengan hecha, pasen y hagan, traten de hacer el N par, que es este otro juego de ejercicios. Porque es el mismo problema, pero invertido para el otro lado. Si ustedes logran entender y hacer ambas guías antes de la prueba, van a estar listos para la prueba. Porque el problema que se entiende hacia la izquierda, se entiende hacia la derecha, ya lo entendieron. La regla de la mano que le entienden para allá, le entienden para acá, ya lo entendieron. Entonces, dedíquense, chiquillos, a hacer su guía primero. Y luego usen esto, la otra guía, la que les corresponda, ¿no es cierto?, para tratar de estudiar. Y comparen el resultado, vean si le hace sentido. Porque es lo que yo les decía al principio de semestre. En matemáticas, los ejercicios, si yo los entiendo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ya los entendí. Y no necesito hacer 10 ejercicios de ese tipo. Tiene que ver con la comprensión.
¿Ya? Entonces, no voy a leer el mismo enunciado porque es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes tienen un n impar, reemplazan acá su n. Y les va a dar un juego de ángulos. Un alfa, un beta, un p, un q. Resuelven. Si su n es par, reemplazan acá donde está el n. ¿Cierto? Si su n es 4, por ejemplo, le va a dar una fuerza de 400 kilogramos fuerza. Podrían ser la unidad chiquita. Reemplácenla por Newton si quieren. Da lo mismo. La unidad da lo mismo. 400 Newton. Reemplazan este ángulo, ¿no es cierto? Y estas distancias están fijas. Esta distancia creo que cambia. Déjenme ver. 0,3, 0,25, 0,25. Sí, cambia. Son distintos. Entonces, un alumno en otro curso me decía, profe, pero es fácil, porque ese problema apunta para la derecha y el otro apunta para la izquierda, y la mano al revés. Por eso esta idea está diseñada para que ustedes se den cuenta que no funciona así. La regla de la mano derecha no es lógica, no es obvia. No es como que si algo funciona para la derecha, es lo mismo pero para la izquierda. No. Por eso les digo, hagan estos dos problemas y si los logran entender, chiquillos, están listos para todo. ¿Ya? Consultas con respecto a la guía. Antes de pasar a los problemas que yo les voy a dar. ¿Usted nos va a calificar eso o elige por cuál empezar? No, yo les voy a... ¿Cómo me entiendo tu pregunta? Porque así ya tú, así con el par, tú con No, par. tu número de lista. El número de lista. Pero sí, lo mismo. No lo ves que uno Ya, sí, en serio, ¿no hay preguntas con esto? Pregunta. ¿Entendiste? Sí, ¿no es cierto? Tu número de lista lo reemplaza en N. ¿Cuál es tu número de lista? No me acuerdo, 26 parece. Ya, 26, entonces eres par. 26 eres par, ¿ya? Entonces, como eres par, este sería tu juego de ejercicios. Tú tienes que hacer estos dos. Enfócate toda tu energía en hacer estos dos ejercicios. Cuando los termines, haces esto como a modo de estudio. Obviamente siempre viendo lo que hiciste en el primero y lo que hiciste en el segundo, porque hay cosas que probablemente solamente te van a hacer sentido cuando trates de hacer el segundo, por lo que te estoy diciendo. Porque la regla de la mano derecha no es lógica, no es obvio. Uno solamente viendo dos casos distintos es que logra ver así. Ya, la regla de la mano derecha funciona para acá. En todo caso, el sábado vamos a ver de estos problemas. Ya, vamos a ver un problema de cada uno. ¿Ya? Ya. Este problema que voy a ver. Dice, un semáforo está sostenido por un sistema que consta de un brazo horizontal, un CB, ¿no es cierto? Están las unidades CB, las letras CB, y un tensor, realmente va a ser tensor, trabajando a tracción, o sea, está tirando, ¿cierto? Tenemos un brazo con un semáforo que está colgando y tenemos un tensor que lo ayuda a soportar la carga, sosteniendo el brazo en el punto C. Sabiendo que el semáforo pesa 200 newtons, calcule las fuerzas que tomarán el tensor y el tramo de perfil tubular C. O sea, tenemos un machón, hormigón, probablemente tenemos una retina de anclaje, ¿no es cierto? Cuando te corte de anclaje, y tenemos el típico perfil tubular circular, acero soldado. Luego, nace aquí, ¿no es cierto?, un brazo CB. Ese brazo CB está soportando un semáforo. Esta configuración la podemos encontrar en cualquier parte, no es nada tan lejano de la realidad. Y tenemos un tensor. Consulta. Ya nos están diciendo que tenemos dos fuerzas que calcular. Por lo tanto, de estos dos casos, ¿en cuál estamos? ¿En el primero o en el segundo? Los dos. Es una mezcla, ¿no es cierto? Ya. Cuando pase eso, fíjate, cuando pase eso, tenemos que ver la cantidad de incógnitas que hay. ¿Cuántas fuerzas me están pidiendo calcular? Dos, la del tensor y la del perfil cero. Por cada cantidad de incógnitas, yo tengo que ver cuántas ecuaciones tengo disponibles. En este caso, solamente al estar participando el tensor, clasifica como este tipo de problema. Por lo tanto, vamos a tener dos juegos de ecuaciones. Vamos a utilizar estas dos ecuaciones para resolver el problema chico, porque tenemos dos incógnitas. Por cada incógnita necesito una ecuación. Tengo la incógnita de la fuerza C, la vamos a anotar. El tensor CD y la fuerza en el perfil C. Tengo dos incógnitas, por lo tanto necesito dos ecuaciones. Ya. Fíjense. Entonces sabemos que tenemos, ¿no es cierto?, que calcular dos tensiones. Ahora, pregunta. El tensor, ¿en qué dirección está empujando o tirando del sistema? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no es cierto? En diagonal hacia arriba. Porque el peso del semáforo va a tender a caer hacia abajo. Por lo tanto, el tensor está tirando el sistema para abajo. Ya, bien. ¿En qué dirección
va a estar la fuerza CB que nos están preguntando. Hacia abajo. No, díganme X positivo, Y negativo, positivo y negativo. Pero díganme positivo. Y negativo. ¿Sofía? ¿Pero qué dirección? X negativo. En X negativo está apuntando hacia acá la fuerza CB. Mi pregunta es, ¿logran verlo por qué? Porque va hacia allá. ¿Pero producto de qué? ¿De dónde surge? Hacia abajo. Dense un tiempito. Imagínense el sistema, chicos. Imagínense el sistema de fuerza entonces. La teoría C. ¿Cómo? Nace del origen hacia la. Ya unos chiquillos, por favor. No entendamos. Ya, dale. Nace del origen, está en la dirección de la. Ya, ahí, no. Quiero que vean esto. ¿Cuántas leyes de Newton estamos viendo? Ya, la primera, ¿qué dice? Chiquillos, de la semana pasada. Ley de la inercia. Todo sistema en equilibrio, ¿cierto? La inercia está en equilibrio. Este sistema está en equilibrio, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que está actuando sobre él es cero. Chiquillos, esta es materia que ya la pasamos. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Acción y reacción. Usted la necesita voluntaria. Venga a ver. Siéntese aquí. No. ¿Tiene alguna rodilla lesionada? ¿Tiene lesionada? ¿Esa? No, la otra. Sí, claro. Extienda la pierna lo más que pueda. Fíjese. Pongamos que este es el peso del semáforo y lo amarramos acá. 200 minutos. ¿Cuánto tiempo creen que puede estar ella sosteniendo la pierna? ¿Un minuto? Ya, al minuto su pierna va a empezar a temblar, ¿cierto? Pero fíjense qué pasa ahora. Te estás ayudando, ¿no es cierto? Por la tercera ley de Newton, la acción de los tensores genera una reacción. Acción, reacción. Acción, reacción. Gracias. Por lo tanto, el tensor CD está tirando del sistema, no solo está ayudando a soportar el peso del semáforo, sino que también está ayudando a soportar, ¿no es cierto?, el peso del brazo CD. Por eso el tensor trabaja tanto, por eso es tan importante los tensores, porque no te está ayudando a soportar el peso del semáforo, pero además, sí, porque el perfil tubular tiene peso. Ya, listo. Ahí están, chiquillos, las leyes. Entonces necesito que ustedes entiendan de dónde vienen las. No se nacen en automático. Por lo tanto, sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro sistema está en equilibrio. Vamos a resolver el problema, ¿no es cierto?, con las fórmulas que corresponden. Listo. ¿Dónde vamos a ubicar nuestro origen? Coordenado. Aquí. ¿Dónde va a estar el X y el origen? ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el segundo plano. No. ¿En qué parte del problema? En específico. En C. En C colocamos el origen coordenado, porque ahí confluyen todas las fuerzas. Muy bien. C. Partimos bien. Entonces, colocamos, ¿no es cierto?, nuestro eje coordenado. Entonces, aquí va a estar el origen. De esta fuerza, de este origen, perdón, ¿qué van a hacer? Primero, coloquemos las fuerzas conocidas. El peso del semáforo. ¿Cuánto pesa el semáforo? 0,3 metros. ¿Ah? 0,3 metros. ¿Metro? ¿Cuánto pesa? Está en el enunciado, 200 newton. ¿Por qué está automático, niño? 200 newton, apuntando hacia abajo. Voy a sacar canas verdes, ¿eh? Ya, vamos identificando las fuerzas. Identificamos que el tensor está tirando el sistema hacia arriba, si no nuestro brazo va a bajar. Por lo tanto, la fuerza en CD está apuntando en esta dirección. Vamos a llamarle T. Profe, ¿de dónde saco el ángulo? De la geometría. Me están dando la geometría de arriba del triángulo. En forma triángulo rectángulo.
ese triángulo, ese ángulo alfa, lo vamos a calcular como, voy a hacerlo rápido porque ya esta materia la hemos pasado, tangente a la menos 1 de 1 metro dividido en 2,2. Creo que esto da 22,8. G tangente de 1 dividido en 2.2, 24,44. Entonces, mi ángulo con respecto al eje X, 24,44 grados. ¿Ya? Es posible. Listo. Tenemos dos fuerzas identificadas, 2 de 3. Ya vimos por el experimento que vamos a hacer con la compañera, ¿no es cierto?, que por acción del tensor, ¿no es cierto?, que ayuda a soportar no solamente el brazo, sino que también el semáforo, se va a generar una reacción en X negativo. Por lo tanto, la colocamos. Fuerza en el perfil 0. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta aquí todavía no está listo el diagrama profundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con todas las fuerzas llevadas a las componentes. Es decir, todas nuestras fuerzas alineadas con el eje Y y todas nuestras fuerzas alineadas con el eje X. ¿Esta fuerza está alineada con respecto al eje X? Listo. ¿Esta fuerza está alineada con respecto al eje Y? Listo. ¿Esta fuerza está alineada con respecto al eje X? Con ninguno de los dos, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer entonces con esta fuerza? Descomponerla. ¿Cómo la descomponemos, profe? Con funciones trigonométricas. Esto me va a generar una componente en X y me va a generar una componente y nos olvidamos del vector original. Incluso le podemos poner una rayita. Esto que acabamos de hacer se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces en la prueba, cuando se les pide dibujar el diagrama de cuerpo libre, no es porque sí, no es porque yo le quise agregar una pregunta para rellenar, es porque de aquí, de esta visualización, yo identifico todas las fuerzas que van a estar participando. Si llegado a mi desarrollo, llego a una parte matemática en que no me cuadran los números, vuelvo a mi diagrama de cuerpo libre. Por eso les digo que se tomen 5 o 10 minutos en hacer el diagrama de cuerpo libre de Chile. Porque el diagrama de cuerpo libre bien hecho es el 50% del problema. Ya, entonces, vamos a tener en realidad 4 fuerzas actuando. En el eje X positivo vamos a tener la componente del tensor en X. En el X negativo vamos a tener la reacción, ¿no es cierto?, del perfil tubular C. En el Y positivo vamos a tener la componente del tensor en Y, la respuesta, perdón, el vector componente del vector tensor en Y. Y hacia abajo tenemos actuando el peso del semáforo. Listo. Ahora, como me dicen que mi sistema está en equilibrio, ¿qué puedo aplicar? Sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Partamos. Primero, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Todas las fuerzas que estén actuando en el eje X, las coloco. Primero, mi componente de mi tensor, ¿no es cierto?, que no lo conozco, en el eje X. Con respecto a qué ángulo, 24,44. Lo descompongo con la función coseno. Por lo tanto, DSD coseno de 24,44 es mi fuerza en el eje X positivo. No tengo más fuerzas trabajando. Como no tengo más fuerzas trabajando, me voy al lado del eje negativo. Tercero para acá. ¿Qué fuerzas tengo actuando? La fuerza que va a resistir por reacción el pilar, o sea, el perfil cero. Esto que va a apuntar para ella. ¿Qué signo tiene? Como está apuntando en el eje negativo, le coloco un negativo. Y cierro mi ecuación y vamos. Reviso. ¿Cuántas fuerzas tengo actuando en el eje X? Una, dos. Una positiva y una negativa. ¿Sí? Apuntando cero. ¿Listo? ¿Puedo hacer algo más? No. Porque estas dos fuerzas precisamente son las que me están pidiendo calcular. Paso a mi siguiente ecuación. ¿Cuál es mi siguiente ecuación? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hago el mismo repaso. ¿Cuántas fuerzas tengo actuando en el eje Y? En el eje Y positivo voy a tener
componente en I del tensor. ¿Sí? La descompongo por trigonometría. ¿En qué función? La función seno. CD, seno de 24.44. ¿Tengo más fuerza en el eje Y? No. Me voy a las fuerzas que están apuntando hacia abajo, en el Y negativo. ¿Cuántas fuerzas tengo actuando en el Y negativo? Una. El peso del semáforo. Y pesa, no me diga 0,3 de nuevo. 200 newtons. Ah, aquí me apareció un numerito. Aquí ya puedo empezar a trabajar. Como me apareció un número con el cual yo puedo trabajar numéricamente, ¿no es cierto? Le voy a borrar el N cuando lo paso al otro lado, lo paso para el otro lado porque quiero despejar mi incógnita. Todo lo que esté acompañando la incógnita pasa para el otro lado de la ecuación. ¿Con qué signo? Cambiado. Si este está con menos 200, pasa para el otro lado. Positivo. Positivo. Si este está multiplicando, pasa para el otro lado. Muy bien. Mi ecuación se reduce a lo siguiente. 200 newton partido por seno de 24,44. Lo meto a la calculadora y me da el valor de mi tensión. 200 newton dividido seno de 24,44, 483,4 newton. 3B, 483,4 en un ángulo de 24,44 grados con respecto al eje X. ¿Listo? Tengo la primera fuerza resuelta. Luego, como ya ocupé mi segunda ecuación, de ahí obtuve un resultado, que fue mi primera tensión, vuelvo a mi primera ecuación de trabajo, la que quedó pendiente, por la que no puedo avanzar. Por lo tanto, donde aparezca la tensión CD, la reemplazo por el valor que obtuve. Ahora mi incógnita, que yo lo conozco, esto lo puedo calcular, ¿no es cierto? Lo calculo ahora, y esto ahora es mi incógnita. La reacción sobre el perfil tubular CD. La paso para el otro lado, doy vuelta a la ecuación, y la igualdad me quedaría lo siguiente. Fuerza CD es igual a la tensión del cable por el coseno de 24,44. 0,91. ¿Cuánto vale tensión SD? 483,44. Por lo tanto, la fuerza sobre el perfil tubular CD es 483,44 por 0,91. 439,9, aproximadamente 440 newton en el eje X, o vector director. Chiquillos, de otra forma, en la ayudantía del sábado les voy a demostrar que esto mismo que vimos acá lo podemos hacer con la ecuación de momento. ¿Qué es lo que pasa? Con la ecuación de momento, matemáticamente es más simple. Es más simple que esto. Pero ¿dónde se caen los alumnos por mi experiencia del año pasado? En la regla de la mano derecha. No me imagino que han practicado la regla de la mano derecha. Se los di tareas en 2 semanas. La regla de la mano derecha define el sentido. Por eso les estoy dando la idea sumativa para que la desarrollen ahora. Porque matemáticamente el problema de momento se resuelve en 3 líneas de desarrollo. Máximo 4. Pero si yo no tengo claridad de cómo opera la regla de la mano derecha, no me van a dar nunca el resultado. Me van a dar para el otro lado. Chiquillos, consulta con respecto a este problema. Fíjense que de otra forma no estamos agregando nada nuevo. No hemos agregado una ecuación, un teorema, una fórmula. Lo único que estamos haciendo es ordenar la película y meter todas las fuerzas en el sistema que ordenamos. Y todas las tenemos que llevar a los ejes, X e Y. Una vez que hacemos eso, procedemos a hacer nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Descomponiendo todas nuestras fuerzas que no estén alineadas con respecto al eje X y Y. ¿Ya? Aplicando la función seno, coseno y tangente. Ya, chiquillos, si no hay consultas, voy a borrar porque vamos a pasar a otro problema del mundo.
Para los que vinieron el sábado, la ayudantía, la pauta está arriba en el sistema, está publicada. Entonces, chiquillos, si le podemos poner, ¿no es cierto? Nuevamente, si le podemos poner pasos, le acomodo a verlo de la siguiente forma, ¿cuáles serían los pasos principales? Primero, observar, como la compañera dijo, ¿no es cierto?, que este problema es una mesa, ¿no es cierto? Pero, ya les expliqué que cuando haya elementos rígidos que pueden soportar momentos y también hay tensores, vamos a quedarnos solamente con los tensores, ¿ya? Entonces, los problemas de tensores, cuando ya nos piden calcular una tensión, es porque estamos trabajando con estos dos juegos de cosas. Eso es lo primero. ¿En qué escenario nos estamos moviendo? Nos olvidamos de esta cosa. ¿Sí? Sabemos que vamos a tener máximo dos incógnitas que vamos a resolver. El problema es que dos incógnitas. La fuerza del tensor y la fuerza del pilar se ve. Sale el perfil se ve. Entonces vamos a tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Perfecto. Vamos a resolver el problema. Si tenemos más incógnitas, no vamos a poder resolver el problema. Listo, sabemos que estamos en el primer escenario, un problema de tensores. Planteamos nuestro diagrama corporal. Este es el primer paso. Y el más importante, para mí está el 50% del problema. Y si yo no logro ver todas las fuerzas, ¿no es cierto? No me va a dar, la matemática no me va a dar. Entonces, procedo a ubicar todas las fuerzas en la dirección que esté operando. Miren, chiquillos, incluso para que pierdan como este miedo a la hoja en blanco, denle. Porque matemáticamente, supongamos, no lo voy a volver a hacer problema, supongamos que yo hice un supuesto que la fuerza CB apunta para el otro lado. Matemáticamente voy a llegar al mismo resultado, pero aquí le hubiese aparecido un negativo. Y el negativo lo único que me está diciendo es, ojo, la dirección, el sentido, perdón, que supuso para su fuerza originalmente no iba hacia allá, iba hacia el otro lado. Entonces, incluso equivocándose, pueden llegar al resultado correcto. ¿Ya? Entonces, si en la prueba están 5 minutos, 10 minutos y no logran identificar cuál es el sentido vector, no importa, supongan uno. El perfil tubular CB, el ejemplo que vimos con la compañera, tenía dos opciones. La fuerza o apuntaba para allá o apuntaba para acá. Como si fuera una moneda, 50-50. Es que estoy indeciso, profe. Bueno, toma alguna decisión. Si no sabes, no importa. Ya, voy a apostar para allá. Van a hacer su diagrama corporal. Van a hacer la matemática correctamente. Y llegado acá, les va a aparecer un negativo. Ya. Por lo tanto, mi fuerza CB en realidad no apuntaba así. Apuntaba así. Lo mismo con el tensor. Si por ejemplo se están nerviosos, están apurados, y el tensor en vez de apuntar para arriba, lo decidieron apuntar para abajo, exactamente lo mismo. Si ustedes hacen este problema, y los invito a que hagan este problema a propósito, haciendo este error, de no suponer el tensor hacia arriba, sino que suponerlo hacia abajo, y hacer esta misma descomposición, les va a dar acá el mismo valor, pero el negativo. El negativo lo que nos está diciendo es, no, su tensor no apuntaba hacia abajo, su tensor apuntaba. Entonces, chiquillos, llegaba a la prueba, supongan, porque la parte matemática la domina, ¿no es cierto? El negativo nos va a corregir. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos en los pasos. Presento mi diagrama de corpus. ¿Ya? Y quedo todo con mis fuerzas descompuestas. Luego paso a mis ecuaciones de equilibrio. Como sé que mi problema está en equilibrio, planteo la ecuación de equilibrio. Todas las sumatoras de fuerzas del eje X son igual a 0. Todas, chiquillos, todas las fuerzas que aparezcan, desde fuerzas internas hasta externas. ¿Ya? Tercero, mi tercera ecuación de equilibrio, ¿no es cierto? Como tengo dos incógnitas, sí o sí voy a tener que mezclarlas. Este
este sistema de ecuación voy a tener que tomar un resultado de una y colocarlo en el otro. Profe, es que aquí no llegué a ningún resultado. No importa. No se queda ahí. Lo deja esto en pausa y pasa al siguiente cosa. Porque con una de las dos le va a resultar. Listo. Acá encontramos un valor. Perfecto. Con este valor volvemos a nuestro resultado. Chequeamos los signos, ¿no es cierto? Y si es necesario verificar, cambiar la flecha de algún vector, la cambiamos. O lo colocamos, ¿no es cierto?, con palabras. ¿Sí? Ya, chiquitos. Consulta la 1 y la 2. ¿Hora? ¿No? ¿Alguien está copiando? ¿Ya? Ya. Vamos a volver a este problemita. Miren. Las estructuras que son capaces de soportar momentos son estructuras rígidas. Son materiales como el hormigón, la madera, el acero. No vamos a profundizar en la parte estructural porque no es parte de este curso. Pero por ejemplo, este edificio, el hormigón armado, tiene esta estructura en voladizo. No hay ningún pilar intermedio, ¿no es cierto? Ninguna columna que esté soportando, que un soportar un voladizo. Ese voladizo tiene el mismo principio que un balcón. ¿Ya? Es el mismo principio. ¿Qué principio es? Que en nuestro punto de conexión, ¿no es cierto?, tenemos que tener un momento interno, un momento resistente, que nos impida que nuestro balcón se nos venga abajo. En un balcón promedio, una vivienda, un departamento promedio, podemos fácilmente meter a 5 personas y una parrilla, ¿no es cierto?, en un carro. 5 personas y una parrilla, con todo lo que eso significa, un peso promedio de 70 kilos por persona, 7 por 5 son 35, fácil podemos meter 400 kilos en 2 metros cuadrados. Esa carga, en voladizos, chiquillos, es un montón de carga. Nuestras estructuras, generalmente de hormigón armado, nuestra losa de hormigón armado, lo que tiene son unas enfierraduras pasadas. Es la armadura de la losa. Esa armadura que está inyectada sobre el muro de hormigón armado es lo que nos permite que nuestro balcón no se nos venga abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo una estructura de este tipo, que podría ser incluso hasta un trampolín, ¿no es cierto?, voy a tener un balcón. Este balcón lo vamos a cargar en este punto con 100 milímetros. Y además, ahora para ponerle un poquito de dificultad al problema, en el punto medio vamos a considerar su peso. Y su peso va a valer 500 litros. No es realista para nada, pero vamos a considerar que es de 500 litros. Entonces, la pregunta es, calcule el momento resistente en el punto de conexión O que necesita el balcón, la estructura completa, para que soporte las cargas externas que están aquí. Repito, calcule el momento resistente en O, ¿ya?, para resistir las cargas que están actuando sobre el balcón. Este balcón, en estos momentos, está soportando una carga de 100 newtons. Supongamos que una baranda, ¿no es cierto? Y además está soportando el peso de la losa. El peso de la losa, por defecto, la vamos a ubicar en el punto medio. Estamos viendo el balcón de costado, ¿no es cierto?, de perfil. Por lo tanto, está a una distancia de 1 metro. Fíjense, tenemos entonces un problema de cálculo de momento. ¿En qué contexto estamos? ¿Acá o acá? ¿En el primero o en el segundo? El segundo. En el segundo. Ahora le estamos agregando la tercera ecuación, sumatoria de momentos. Porque nuestro balcón está en equilibrio, si no se nos vendría abajo. ¿Ok? Entonces, al estar nuestro balcón en equilibrio, podemos agregar ahora esta tercera ecuación. ¿Sí? Vamos a usarla las tres para que vean que esto tiene sentido. Partimos. Fíjense,
La primera, sumatoria de fuerzas en X. Todas las sumatorias de fuerzas que estén acá en el eje X tienen que ser iguales, tanto en el apoyo como, ¿no es cierto?, en el sistema. Vamos a dibujar nuestro diagrama corporativo. Ya, ahí tengo, ¿no es cierto?, mi diagrama de cuerpo libre, el eje coordenado, y voy a empezar a ubicar las fuerzas que están actuando. ¿Cuántas fuerzas externas están actuando? Dos. La primera es una carga puntual de 100 kilonewtons, que puede ser una baranda, como les dije, ¿no es cierto?, o una persona, si lo quieren ver, está actuando a 100. Justo en medio tengo la fuerza del peso del balcón, que son 500 newtons. No tengo más fuerzas externas aquí. No hay más fuerzas externas en ningún sistema. Ahora me voy al punto de conexión, al punto de unión entre el balcón y el muro, ¿cierto? Que en el fondo sería el sistema de encerradura pasado que es capaz de soportar toda esta carga. Cuando lleguemos a este punto, chiquillos y chiquillos, asumamos todas las reacciones en el punto de conexión como positivas. ¿A qué me refiero con positivas? Todas las reacciones en el punto de conexión O las vamos a asumir de la siguiente forma. Aquí va a haber una componente vertical, existe corte en el eje positivo. Horizontal, vamos a asumir que va a haber una reacción horizontal en el O, en el sentido de que es positivo. Y momento. El momento positivo es así, sentido antihorario. Aparecen en todo punto de empotramiento, aparecen tres reacciones. En este momento, estas dos no me sirven, pero igual las vamos a calcular. A mí solamente me están pidiendo calcular el momento. Vamos a ver cuál es el sentido de esto que estamos haciendo. Primera reacción. ¿Cuántas fuerzas en el eje X están actuando? Dos. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿En el eje X? El eje X es horizontal. Chiquillos, no respondan en automático. Dense un minuto para observar, chiquillos. Un minuto les pido. Ninguna. No hay fuerzas en el eje X. No hay. Listo. La única fuerza que yo tendría que considerar para efectos D es la capacidad resistente en el punto de conexión. Digámoslo aquí. Ahí, justo en el punto donde se coloca, ¿cierto?, se ubica hasta los, si lo queremos ver en un sentido constructivo, o ahí, lo queremos ver en este voladizo, sería, no hay ninguna fuerza actuando en este sentido. Por lo tanto, Entonces, no hay fuerza en el punto X porque las fuerzas están aquí en el otro. No, ¿no es cierto? ¿Cómo? No hay fuerzas ahí en el punto X donde están los 100 newtons porque ahí no hay carga. No, pues no hay ninguna carga No horizontal. hay nada. No, porque en general los balcones trabajan con fuerzas verticales. Sí. Si nosotros nos paramos en un balcón, nosotros representamos una fuerza vertical, como los 100 newtons. Entonces los balcones generalmente trabajan solamente con carga vertical. Si hubiese un sismo, tomaría carga horizontal. Digamos, Si tuviera una carga, ¿cómo se interpretaría? aquí, por ejemplo, voy a colocar un tensor. 50 newtons. ¿Quieres que lo resolvamos así? No, solo quería saberlo por si Ah, ya. otro problema. Quería... Ya, sí, pero buena pregunta. Tendríamos ahí una carga actuando y la consideramos dentro del diagrama. Vamos a resolverlo, yo voy a tomar la. Entonces, cambiamos el problema. Si tenemos una fuerza actuante, nos dicen que tenemos 50 newtons en el signo, en el eje X negativo. Acuérdense que ya definimos lo primero, definimos nuestro sistema de eje coordenado. Positivo, positivo, exactamente. Por lo tanto, los 50 newtons están apuntando en el eje negativo. ¿Tengo más fuerzas externas al sistema estructural actuando en el eje X? No. No tengo más fuerzas. Ahora me voy a las reacciones internas. El
profe me dijo que asumiera todas las reacciones positivas. Listo. Como mis reacciones no, en el punto de anclaje está actuando en el eje positivo, la agregamos como positivo. Y cerramos nuestra ecuación igualando así. Todo lo que esté acompañando a mi incógnita pasa para el lado derecho. Por lo tanto, mi reacción horizontal en el punto de conexión tiene una solicitación, ¿no es cierto? 50 newtons en el eje. Claro, si tengo una fuerza por tercera ley de Newton, reacción y reacción, tengo una fuerza de 50 newtons actuando, perdón, así. Mi sistema constructivo tiene que ser capaz de sostener, de resistir 50 newtons en la dirección contraria, reacción y reacción. Ya. Primera ecuación, listo. Segunda ecuación. Sumatoria de fuerza en el eje I igual 6. Mi sistema está en equilibrio, por lo tanto tengo que hacer valer esta ecuación. ¿Cuántas fuerzas externas tengo actuando en el eje I? 2. ¿Cuáles? Muy bien. Agregamos una fuerza. 2, ¿no es cierto? Fuerzas externas tenemos 2. Tenemos los 100 newtons que están apuntando hacia abajo y el peso, ¿no es cierto?, del balcón que también está apuntando hacia abajo. Como están apuntando hacia abajo, ¿qué signo van a tener? Negativo. Negativo, muy bien. Por lo tanto, tengo menos 100 newtons y menos 500. ¿Tengo más fuerzas actuando externas en el eje I? No. Ni para arriba ni para abajo. Solamente tengo esas dos. ¿Se dan cuenta cómo el diagrama de cuerpo libre es importante limpiar el ejercicio para matar? Listo. Me voy ahora a las reacciones internas. ¿Cuántas fuerzas tengo actuando en el eje I, en el punto de conexión? Solamente una. El profe me dijo que asumiera todas las reacciones como positivas. Cierro mi ecuación igual a 0. Todo lo que esté acompañando a mi incógnita pasa para otro lado con signo cambiado. Menos 100 menos 500 me da menos 600. Pasa para otro lado como más 600. Perfecto. ¿Me parece lógico? Porque externamente mi estructura está siendo demandada con 600 newtons hacia abajo. Por lo tanto, mi punto de empotramiento, mi punto de conexión, mi estructura tiene que ser capaz de resistir 600 newtons en el eje contrario. Esta es la ley de Newton. Acción o reacción. Acción o reacción. Tercera ecuación. Sumatoria de momentos es igual a 0. Y aquí entra la parte entretenida. ¿Por qué? Porque el cálculo vamos a ver que es muy sencillo. Pero lo primero que tienes que ver es el sentido de la regla de la mano derecha. Lo primero. Aquí, stop. Paramos. ¿Qué fuerzas externas tenemos actuando? Partamos por la de 50 newtons. Dijimos en la clase pasada que todas las fuerzas, ¿cierto?, tienen que actuar con respecto a un punto pivote. ¿Cuál es nuestro punto pivote acá? ¿Cuál es nuestro punto resistente? Miren la estructura. Imagínense dónde están acumuladas las fuerzas resistentes. ¿Dónde confluyen? En el cero, chiquillos. Aquí. En el origen. En el origen. Ahí están nuestras fuerzas. Ya, ese es nuestro punto pivote. Lo primero. Listo. Sabemos que con respecto a nuestro punto pivote, todas las fuerzas que generen un ángulo de 90 grados nos van a generar momentos, ya sea positivo o negativo. Eso es lo mismo. Consulta. La fuerza de 100 newtons está generando un momento con respecto al punto. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué signo tiene? Horario anterior. ¿Positivo o negativo? Pero no adivinen, hagan el ejercicio. Horario. Respecto a este punto pivote, mi fuerza de 100 newtons está generando un momento horario negativo. Ya, tranquilo, Carlos. El vector de 500 newtons me está generando un momento, también me está generando un momento. Respecto a mi punto pivote, coloco mis dedos y giro.
también me está generando un momento negativo. Consulta, la fuerza de 50 newton, ¿está generando un momento? No. Gracias por la pregunta. No se me ocurrió algo. ¿Qué pasa con la fuerza de 50 newton? Externa, estamos claros. Pero ¿por qué genera o no genera momento? ¿En qué se diferencia las 100 newton, los 500 con las fuerzas de 50 newton? Que se devuelve la fuerza. ¿En sentido? No. Esta es la explicación. Con respecto a este punto, solo las fuerzas que estén en el eje Y, ya sea para arriba o para abajo, no generan momento. Esta fuerza que está en el eje X, ya sea positiva o negativa, no genera brazo, no hay brazo palanca, no hay esto. No se produce el efecto de la mancuerna, no hay cómo generar los 90 grados entre esta fuerza y este punto, porque está alineado. Está alineada con respecto a mi punto pivote. Como está alineada con respecto a mi punto pivote, no genera momento. Queda cero. ¿Qué hacer? Por lo tanto, solamente externamente me van a generar momento. 200, 500. ¿Y cuáles van a ser sus brazos palanca? Para los 100 newton, 2 metros. Y para los 500 newton, 1 metro. Está aplicado justo en el punto medio. Ya sabemos que va a ser negativo, negativo. Sabemos que esta fuerza no va a generar momento. Vamos a la sumatoria de momentos. Vamos a colocarla por acá. Tercera ecuación. Sumatoria de momentos igual a 0. Para que nuestro sistema esté en equilibrio, es capaz de soportar este momento, nosotros debemos verificar esta ecuación. Si no, nuestro balcón se nos viene abajo. ¿Listo? Vamos con los momentos. Entonces, sabemos de antemano, como ya hicimos el trabajo con la regla de la mano derecha, sabemos que las primeras dos fuerzas van a generar momento negativo. Siempre partan ordenadamente desde derecha a izquierda. Tomen la fuerza que esté más tomada. Ya sabemos que esta no genera momento. Listo, partamos por los símiles. Sabemos que me va a generar un momento negativo. ¿Cómo se define la fórmula del momento? Fuerza por distancia. Cuando forman un ángulo de 90 grados. 90 grados. Ahí está mis 90 grados. Paso palanca, fuerza. Paso palanca, fuerza. Paso palanca, fuerza. Paso palanca, fuerza. Listo. Sé que son menos. ¿Menos cuánto? Fuerza por distancia. Fuerza. 100 newton. Por distancia. 2 metros. ¿Qué momento me está generando los 500 newton? Momento negativo. Fuerza por distancia. ¿Hay más fuerzas externas generando momento? No hay más fuerzas externas generando momento. Por lo tanto, me voy a la reacción interna, que tiene que soportar mi punto de conexión. El profe me dijo que asumiera todas las tensiones positivas, por lo tanto lo agregamos como fuerza. Cerramos la ecuación y vamos a hacer. Todo lo que esté acompañando a la incógnita pasa para el otro lado. Por lo tanto, el momento en el punto de conexión van a ser más 200 Nm, excepto, más 500 Nm. 200 más 500 me resulta un total de más 700 Nm. ¿En qué eje? K. En el eje K, sale. El momento positivo sale. Ahora, ¿tiene lógica nuestro resultado? Sí, porque sabemos que nuestro balcón, actuando por cargas verticales, va a ser esto, como un trampolín. Por lo tanto, las cargas externas van a tender a hacer esto con mi balcón. Por lo tanto, internamente, ¿no es cierto?, mi punto de resistencia tiene que oponerse a este sentido horario, va a ser el sentido antihorario. Listo. Si nuestro momento no hubiese dado negativo, Se cae. no, significa que nuestro supuesto no era positivo, era Para el otro lado.
Chiquillos, quiero dejar este problema. Todavía tenemos harto tiempo. Están liberados. Quien se quiera retirar se puede retirar. Yo les propongo que lo que queda de clases empiecen a trabajar en la guía sumativa. Que se lleven la mayor cantidad de dudas resueltas para la casa, para que lo trabajen allá. Pero chiquillos, mastiquen el problema. Dense 10 minutos para observar un problema. ¿Ya? Descarguen la guía y la empezamos a trabajar.